Bueno, ya saben todos aquellos que nos estén escuchando en estos momentos que estamos en la 10 Capital Radio y que estamos emitiendo el programa para todo el archipiélago canario, canario a través de la frecuencia modulada. Y por supuesto, después nos pueden escuchar ya no solo desde Canarias, sino desde cualquier rincón del planeta a través de nuestra web de la 10 Capital Radio. O en YouTube, van a YouTube y también nos pueden escuchar en riguroso directo. Y bueno, y en YouTube muchas de las entrevistas las ponemos con audio y con vídeo, aunque están todas con audio. Bueno, es un placer porque tenemos al jefe, al máximo responsable de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Óscar Izquierdo. Hola, muy buenos días. Además, encantado de estar aquí porque es el sitio donde me siento cómodo para hablar libremente. Me han dicho que hoy hace doblete aquí, ¿no? Sí. Me lo acaban de decir, dice, sí. Dile que no me falle. Lo que pasa es que la segunda parte siempre es muy dura, ¿eh? Es dura. Muy dura, porque con capote es muy duro, muy duro. Sí, bueno, pues hoy hace doblete. Y tenemos al director autonómico, o sea, al director de regional de la mutua ACPello, que es Ángel del Castillo. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, nosotros encantados. Vamos a hablar de algo que te preocupa a ti, ¿no, Óscar? Sí, bueno, nos preocupa a todo el sector de la construcción. Yo estuve precisamente ayer en Madrid en una reunión pues importante de empresarios y es un problema que está en toda la Unión Europea. Uh-huh. Nos estamos refiriendo a lo que se está denominando ya de una manera clara absentismo laboral, aunque hay personas que no les gusta que se utilice esa palabra. A mí tampoco me gusta esa palabra, pero como bueno, es la que le han especificado a este fenómeno nuevo que estamos padeciendo en todos los sectores económicos, y es para que nos entiendan los oyentes. Pues tenemos contingencias comunes, contingencias profesionales. Ángel Castillo, el director regional de la mutua ACPello, lo explicará mucho mejor que yo. Son las contingencias comunes y las contingencias profesionales, que son, para entendernos, las bajas laborales. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Que últimamente, en los últimos años, se está produciendo un aumento tan desmesurado que se ha convertido en una verdadera pandemia, no solo en el sector de la construcción, sino en todos los sectores económicos. Y entonces, bueno, se están analizando por qué está sucediendo eso, porque las preguntas que nos hacemos pues muchas personas es si hay tanta cantidad de bajas laborales, para entendernos, ¿estamos en una sociedad enferma? Uh-huh. Ángel, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Tenemos porcentaje? Tenemos porcentaje. Esta colaboración con FEPECO viene a raíz de lo que FEPECO ha llamado Observatorio de Bienestar Laboral, y a partir de aquí lo que salen son unos datos que reflejan un poco, bueno, bajando al detalle, lo que el presidente está comentando, ¿no? Tenemos datos de que Canarias es la región de España, la comunidad autónoma con mayor índice de absentismo. Tremendo, ¿eh? Sí, con el mismo paraguas normativo, es decir, toda la normativa que regula las bajas médicas es la misma en todo el territorio nacional. Lo que llama la atención es que en Canarias haya una especial incidencia, lo cual quiere decir no que los trabajadores sean especialmente absentistas. Yo siempre pongo en valor no aquellos que por una razón u otra acuden a las bajas médicas como efecto refugio, sino a los que acuden cada día a su lugar de trabajo para que esto siga funcionando, ¿no? El porcentaje que tenemos en el sector de la construcción está en torno a un 9,1%. Esto significa, en términos absolutos, que todos los días faltan a su trabajo en Canarias, en el sector de la construcción, alrededor de 7.000 personas, que no es ninguna broma. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Eso es un dato escalofriante. ¿Ese dato lo podemos trasladar a todos los sectores? No, bueno, cada sector tiene su peculiaridad. ¿Y la media en Canarias? La media está en torno a un 7%. ¿Estamos muy por encima de la media nacional? Sí, estamos cerca de 3 puntos por encima. 3 puntos por encima, sí, en Canarias. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque vivimos en el paraíso. Bueno, no quiero pensar esto ni que la gente nos
nos tache de aplatanados. Ya. Quiero decir, Bueno, aplatanados no, de listillo. bueno, esto es un término que utiliza mucho el presidente para emplear casi un canarismo en el acceso a ciertas incapacidades, ¿no? Aquí yo parto de la base respetando siempre a aquellas personas que tienen una patología y que necesitan ser atendidas, Por supuesto. y hacer la distinción entre aquellos que acuden a una baja médica para evitar otro tipo de cuestiones que están relacionadas más con cuestiones laborales, llámenlo permisos, licencias, ausencias injustificadas, y que se avalan a través de un parte de baja médica, que no está para eso el parte de baja médica. El parte de baja médica está para que se le dispense una asistencia sanitaria a una persona trabajadora y que por este motivo no puede acudir a su puesto de trabajo, pero no para otras cosas. Ya. Y después, aparte, hay 3 días que no hace falta parte médico, ¿no? Bueno, no es que no haga falta parte médico. Los 3 primeros días lo que hace es que no devenga prestación económica, y esto va en función también de los convenios colectivos de aplicación. Hay convenios colectivos que esos 3 días en los que no se recibe prestación económica alguna, pues los compensan de alguna manera, porque entienden que la ausencia de ingresos no puede mermarse en esa cuantía, ¿no? Pero esto es una cuestión, la de la negociación colectiva, que tendrían que abordarse desde las asociaciones empresariales, ¿no? A ver, don Óscar, ¿qué le pasan a los canarios? Bueno, pues yo quisiera que todos los oyentes, que además que en esta emisora son muchísimos, pensaran lo que voy a decir en este momento. Todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, y sobre todo últimamente, una frase que es, con algún conocido, familiar, amigo, con alguien: me voy a coger la baja. Esa frase de me voy a coger la baja significa que esa persona es un listillo. Sí. O Por no decirle otra cosa. Por no decir otra cosa. Porque una persona que verdaderamente esté con una enfermedad, una contingencia común, o se produzca pues un traumatismo, una contingencia profesional, desde luego no dice eso, sino va al médico a decirle: mire, estoy enfermo, no estoy bien. No estoy bien, míreme. Y al médico, como profesional, será quien pues dictaminará, dirá si pues da la baja o no da la baja, ¿no? Pero eso de ya ir de antemano, me voy a coger la baja, esta frase estoy seguro que todos los oyentes que nos están escuchando lo han oído alguna vez. Y recientemente, yo creo que no ha pasado un mes, en un grupo de médicos, porque claro, esto es un tema que nosotros desde FEPECO, y agradezco mucho a la Mutua Cepello, porque, bueno, entre otras cosas, porque por lo menos dentro del sector de la construcción, es la mayoritaria, no solo en Canarias, sino en toda España. Eso lo que demuestra es que es una buena mutua. Nosotros por eso le hemos encargado a Cepello que nos haya hecho ese estudio, que es un estudio que lo presenté ayer en Madrid precisamente, y es un estudio riguroso, profesional, con datos reales, no son datos estadísticos, y asusta, ¿no? Hay algunas variables que ahora me gustaría que Ángel Castillo pues las dijera, pero lo que está claro es que no hace ni un mes un grupo de médicos salieron públicamente denunciando que reciben agresiones porque va gente pidiéndole la baja. Eso de que me voy a pedir la baja, y como el médico le dice: mire, usted no está para que yo le dé la baja, pues reciben agresiones. O sea, los propios médicos también están divididos en esta situación, y esto es un tema que hay que tratarlo primero con mucha seriedad, como nosotros estamos tratando, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades, pero hay que separar lo que es real de lo que es ficticio. O sea, hay que poner en valor ese 80% de personas que hoy, mientras nosotros estamos hablando, están trabajando en el sector de la construcción en Canarias. O sea, hay que poner en valor a esas personas. A las personas que por motivos reales están de baja, hay que desearles una pronta recuperación, y si son enfermedades profesionales, pues que todo el tema que va a posteriori de una enfermedad profesional, rehabilitación y eso, salga todo muy bien. Se lo deseamos a todas las personas. Pero tenemos que
descubrir y sacar a la luz a los listillos, a esos que utilizan la baja para no ir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque quiere hacer daño a la empresa, porque a lo mejor tiene un enfrentamiento con el jefe, porque se ha enfadado con un compañero de trabajo. Es que estoy dando casos reales, ¿no? O sea, porque tiene que poner un techo, muy típico en Canarias, porque tiene que hacer un viaje, yo qué sé, o sea, ¿que son minoritarios? Sí, es verdad que son minoritarios, pero claro, crean un desconchado en las empresas, sobre todo en las empresas locales, importante. Estaba haciendo un cálculo aquí de cabeza, es que todos los días en Canarias hay 70.000 personas, 70.000, no una, ni dos, ni 10, ni 10.000, hay 70.000 personas que no van a trabajar, 70.000 personas. Sí, pero, y ahora acabas de decir una frase que te lo agradezco mucho, como se dice en televisión, porque me das paso para decir otro dato que nos está sucediendo en el sector de la construcción. O sea, hemos bajado 3 escalones. En vez de progresar, hemos bajado 3 escalones. Primero, nos cuesta conseguir trabajadores para las empresas. Eso es el primer tema, que pasa en todos los sectores económicos también. El segundo escalón es el aumento ficticio, porque es un aumento ficticio de las bajas laborales. Y después el tercer escalón es de personas que nos encontramos que no van a trabajar, y después al día siguiente el encargado de la obra le dice, mira, es que ayer no viniste. Dice, no, es que me levanté tarde, o es que estaba cansado. O sea, sin ninguna explicación. Pero es que estamos en una enfermedad, tenemos una enfermedad social en Canarias. Bueno, ya ha pasado después de la pandemia, lo que todos considerábamos que iba a ser una cuestión coyuntural, ha pasado a ser estructural. Ya. Porque no se le ve visos de reconducción. Estamos hablando que casi tenemos el doble que la media nacional de baja. Bueno, casi. 3 puntos más se nota. Casi es el doble. Se nota. Y respecto del total de ausencias diarias en Canarias, 70.000 personas. Eso es una barbaridad. Yo siempre, aunque que no se me enfade. 70.000 personas es la mitad de la gente que vive en la laguna. Bueno, yo lo decía que era casi la isla de La Palma, que no se me enfade ningún palmero. Cierto. Pero sí es cierto que si lo ponemos en ese contexto, vemos que es una auténtica barbaridad con el daño que hace esto, no solamente desde el punto de vista económico, a las empresas. Si descendemos esos escalones que estaba comentando Óscar, le hace un daño organizativo terrible, y luego, que ahí está un poco el kit de la cuestión, lo apuntaba ahora el presidente, que es discernir entre qué es ficticio y qué no, ¿no? Y esto al final también viene a colación de cómo están los centros de salud en cuanto a saturación, cómo están los hospitales en cuanto a gestión de sus listas de espera y todo este tipo de cuestiones que yo creo que hay que ordenar. Nosotros desde las mutuas siempre nos hemos ofrecido a ser parte de la solución del problema, no el problema. En el sentido de somos mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y lo que pretendemos es que se utilicen nuestros recursos para agilizar los procesos. Ángel, yo he pedido cita al médico, para que el médico de primaria, he pedido cita, 15 días. Pues has tenido suerte. 15 días. Pues has tenido suerte. Bueno, eso si tuviera que pedir la baja laboral, tendría que ir por urgencia. Bueno, lo triste de las bajas laborales es que muchas incluso se hacen telefónicamente. Ya, es peor todavía. De urgencia, los especialistas que están en los hospitales no emiten bajas médicas, eso tiene que ser a través de sus médicos de atención primaria. La cuestión está en... ¿Y que hay que esperar 15 días a que te den la baja? Bueno, esto se ha corregido, y me consta además que con las reuniones que se han tenido con el Servicio Canario de Salud y la Unidad de Salud Laboral, que es la inspección médica, han puesto especial énfasis en acortar desde que un trabajador tiene que ausentarse del trabajo por una patología real, bueno, en función de cómo esté, puede acudir luego a su médico de atención primaria y puede producirse una baja retroactiva, que no debería, y lo que han intentado es acortar esos tiempos de emisión de baja. Ya. Pero bueno, estamos ante una problemática que por el volumen, yo siempre digo que hay un grifo muy grande abierto, y que los recursos de control posterior dentro del propio Servicio Público de Salud son escasos, ¿no? Con lo cual habría que potenciar, pero esto es una segunda parte del estudio que FEPECO propondrá, algunas medidas
Ahora hablamos para de eso. solucionar. Pero me entristece mucho que cada mañana que empiezo aquí a las 7:30 es que el 90% de las noticias no son positivas. El 90% no son positivas. Y me da la impresión, y yo digo, seré gafe yo, pero es que el 90% de las noticias en Canarias son negativas. Y vivimos ya con la normalidad de que todo es así. Bueno, perdón, Oscar. No, adelante. Termina. No, digo que estamos normalizando situaciones que no Sí. son normales. Sí. Y que por el hecho de que se suceden todos los días, bueno, tristemente, el hablar de malas noticias, que entiendo que no son todo malas noticias. Hay el en esta 10% que sociedad. son buenas. Bueno, El por 10%. por eso. Lo que provoca en la propia sociedad es la normalización de situaciones que son anómalas. Ya. Y esto, bueno, si desde el punto empresarial se analiza, pues al final tiene un choque dentro del nivel organizativo que lo que produce son daños de otra índole, ¿no? Hay un tema que nosotros en el sector de la construcción estamos detectando y que es un cambio de paradigma muy importante en relación a lo que estamos hablando. En cuanto a las bajas laborales, pues antes siempre se pensaba, no, es que el empresario es el que se enfada, porque claro, no. Ahora el que se enfada es el compañero que se queda. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está pasando? La dinámica es la siguiente. Ese porcentaje minoritario de listillos que utilizan la baja para después hacer otras cosas, a los hechos nos remitimos, están continuamente saliendo sentencias de trabajadores que están de baja y los han cogido pues trabajando, los han pillado, ¿no? Bien, bueno, pues de lo que se trata es que el cambio de paradigma, por lo menos en el sector de la construcción, es que son los propios compañeros, los propios trabajadores quienes están enfadados por el alto índice de bajas que está ahí en sus empresas, porque claro, ellos al final, los que son responsables, los que tienen esa capacidad de esfuerzo y que van a trabajar, resulta que tienen que hacer su trabajo y después también suplir a sus compañeros. Pero no es porque el empresario no contrate a más gente, sino que es que no conseguimos gente para contratar. Entonces, al final se enferma el que verdaderamente es responsable, porque llega un momento en que se agota, porque está haciendo un sobreesfuerzo. Pero es que se enferma, el que no viene está enfermo y el que va a trabajar se enferma también, porque tiene que sobredimensionar su trabajo. Claro, y entonces como nos llaman a FEPECO trabajadores, que es el cambio de paradigma, es impresionante, ¿no? Porque lo lógico es que sean los empresarios que llamen, que son los que nos llaman, pero no, es que llevamos como un año donde nos llaman muchos trabajadores contándonos lo que está pasando en su empresa, que por favor, qué es lo que pueden hacer ellos como trabajadores para... Es que lo que nos extraña es que nos llamen a nosotros, a la patronal, ¿no? O sea, eso demuestra el enfado que hay. Pero hay datos en el estudio que hizo Cepello que es impresionante. El que lo quiera lo puede pedir a FEPECO, que nosotros se lo mandamos, porque es un estudio espectacular. Por ejemplo, hay datos que, hombre, llaman la atención. Por ejemplo, que casi el 40% de las bajas se cogen los lunes. Ah, qué bueno. Qué raro, ¿no? Qué bueno. Y que los viernes no llegan ni al 10%. Ya. O sea, otro dato importante, si yo no recuerdo mal, Ángel, que el 96% son bajas que se lo dan en el centro de salud. ¿Qué pasa? Que hemos detectado también en el sector de la construcción, que vamos a ver, las mutuas son colaboradoras del sistema sanitario. Lo lógico es, las mutuas suelen tener un personal pues muy especializado en cuestión a enfermedades, a contingencias profesionales, pues es lógico. Es verdad que tenemos que decir que en España tenemos unas mutuas muy buenas, muy buenas. Todas las mutuas son buenas. Yo creo que de las mejores de Europa. Lo lógico es que sean los médicos de las mutuas, los médicos de las mutuas, quien gestione todas las bajas laborales de las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Digo esto porque ¿qué está pasando? Cuando un médico de la mutua ya ve que el trabajador está apto para trabajar, y si no que me corrija Ángel Castillo, pues da el alta.
¿qué hace el trabajador? Al día siguiente pide hora en su centro de salud, puede tardar 15 o 20 días en darle fecha, y entonces pide la baja pero por enfermedad común. O sea, cuando ya el médico, vuelvo a decir que son los listillos, no estoy generalizando. Pero hay muchos listillos, ¿eh? No, que si tú y cada dijeras vez, que hay 3 o 4, pero claro, es que hay miles de listillos en Canarias. Es que estamos diciendo que ahora, mientras nosotros estamos hablando, el sector de la construcción en Canarias está soportando 7.000 personas que están de baja. Pero, Óscar, son 7.000 de la construcción, pero son 70.000 los que hoy no van a trabajar en Canarias. Yo voy a dar un dato que creo... Eso es tremendo. Yo voy a dar un dato, tú además, esto es un tema que conoces muchísimo mejor que yo, porque eres el presidente de periodistas del turismo. ¿Cómo se llama? ¿Presidente de? De la Federación Mundial de Periodistas. De la Federación Mundial de Periodistas del Turismo, una persona de un reconocido prestigio en el mundo turístico desde hace muchísimos años. Vamos a ver, nosotros tenemos un problema en la construcción, pero donde más empleo se crea en Canarias por razones obvias en el turismo. Yo no sé en este momento los datos que hay en el turismo, porque eso tendrán que decirlo los responsables del turismo. Una pregunta, ¿por qué te oigo solo a FEPECO y no oigo a otros sectores? Bueno, ¿O los oigo poco? Bueno, porque como sabes, FEPECO es una organización empresarial independiente y nosotros no tenemos cremallera en la boca. Pero los demás no son independientes. Eso hay que preguntárselo a ellos. A los demás. Bueno, las demás federaciones, asociaciones no son. Eso yo cuido mi finca y la finca del vecino que la cuide. Ángel, ¿cuánto nos cuesta esta historia? Bueno, esto se hicieron unos Porque tú tienes los datos de la construcción, pero claro, hay que pasarlos a los datos generales. Bueno, los datos macro lo que vienen a decir es que el absentismo cuesta casi el 5% del PIB en Canarias, que es una auténtica barbaridad. Tremendo. Es decir, son muchos cientos o en algún caso miles de millones de euros. Si lo descendemos a las empresas, el impacto que tiene ya no es solamente el coste directo que puede tener, sino qué bienes y servicios se dejan de producir. En el caso concreto de la construcción, ya lo decía Óscar en las reuniones que habíamos mantenido, pues esto supone retrasos en obra con todo lo que ello conlleva, ¿no? Supone dinero. Claro, ya no voy a entrar a hablar de la coyuntura actual, si se encarecen o no los precios por otros motivos, ¿no? Pero bueno, que tiene un impacto directo organizativo y económico es brutal. El 5% del PIB en Canarias me parece una barbaridad. Aquí lo que hay que hablar un poco es en positivo, es decir, hay que reforzar desde mi punto de vista, lo decía antes, como mutua colaboradora de la Seguridad Social, tendríamos que reforzar un poco la labor inspectora. Óscar apuntaba ahora en su intervención que nosotros nos dedicamos básicamente a patología musculoesquelética, es decir, todos los traumatismos, casi el 98% de las asistencias que hacen las mutuas están relacionadas con patologías traumatológicas. El 40% o más, casi la mitad de los procesos que se inician por una enfermedad común, es decir, aquellas que salen de los centros de atención primaria, son musculoesqueléticas. Aquí podemos ayudar. Nadie dice, porque además es el estigma que tienen las mutuas, ¿no? Que es que lo que queremos es empujar al trabajador que no está recuperado a que se incorpore inmediatamente a la empresa. Esto no es así. Yo creo que convenimos todos, pero no en el trabajo. Yo creo que como sociedad, que lo que pretendemos cuando pasamos por un proceso de enfermedad es recuperarnos lo antes posible y bien. Por lo tanto, este es nuestro propósito, no es otro. Esto llama la atención porque parece que si se hace dentro del mundo laboral tiene una connotación casi de sicarios de la medicina, ¿no? Los médicos que están en las mutuas, y esto no es así. Estudian en las mismas facultades, tienen las mismas especialidades que los de la atención pública, que por cierto, las mutuas pertenecen al sector público estatal y al Sistema Nacional de Salud, con lo cual a veces se intentan hacer distinciones que no se corresponden con la realidad, y la única pretensión es que si hay una persona enferma, recuperarla lo antes posible, a aquellas que se puedan recuperar. Desgraciadamente hay también un porcentaje que le van a quedar unas secuelas y esto tiene otro tratamiento, e incorporarlo ya no solamente al mundo laboral, sino para su vida cotidiana, ¿no? Este es el propósito.
¿Los que tienen que tomar medidas, Óscar, están manos a la obra o esto no es importante? No, es modo electoral. Modo... O sea, claro, o sea, en estos momentos, Es que estamos, es verdad. claro, en estos momentos los políticos están en modo electoral, entonces lo único que tienen tiempo es para sacarse la foto y hacerse un vídeo, hacer una presentación, anunciar cosas que van a hacer, están en ese modo electoral. Vamos a ver, nosotros lo que estamos pidiendo ante la alarmante situación que estamos padeciendo es que el Servicio Canario de Salud, por lo menos nosotros estamos viviendo en Canarias y después ya en que los demás que se las arreglen, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo al Servicio Canario de Salud es primero que ponga orden dentro de su casa, que solucione el problema de la tardanza en las revisiones y en dar la cita. A mí me choca muchísimo que se puedan estar dando bajas, si eso sucede así, por teléfono. O sea, por lo menos hay que ver al paciente. Por lo menos que se vea al paciente, ¿no? Por lo menos personalmente. Sí. Creo yo que se debería tomar una medida al respecto, pero yo creo que el Servicio Canario de Salud es el que tiene que funcionar con diligencia, y como no lo hace, por eso nosotros insistimos que tenemos que acudir a los verdaderos profesionales, que son las mutuas. O sea, si ellos son incapaces de hacer lo que tienen que hacer y las mutuas lo hacen tan bien en España, todas las mutuas, pues oye, vamos a ir a una colaboración entre el servicio público con las mutuas para desatascar la tardanza en la tramitación de todo el tema de las bajas laborales, para atajar este problema, que es un problema que, cuidado, no está costando a las empresas, está costando a la sociedad. Óscar, se nos acabó el tiempo. Óscar Izquierdo, presidente de la Patronal de la Construcción. Gracias también a Ángel Castillo, director regional autonómico de la Mutua ACPELLO. Tema muy interesante porque claro, al final es un tema que nos toca los bolsillos. Yo la verdad que me alegré muchísimo cuando nos llamaste para tratar este tema, porque es un tema que hay que poner públicamente. Sí, hay que visualizarlo. Hay que visualizarlo, ¿no? Sí. Y además vemos que ya hay una concienciación ciudadana en que se ve, pues vuelvo a repetir, que son por parte de los trabajadores y las trabajadoras quienes son los que se quejan de esas personas que se aprovechan de un sistema caduco y que no funciona. Ángel, Óscar, un abrazo a los dos. Seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias por invitarnos. El remate.